Hola chicos, ¿se han preguntado para qué cosas sirven los polinomios? Bueno, primero tenemos que entender qué cosa es un polinomio y cómo podemos usarlo. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a pasarles estas diapositivas. ¿Ya? Y bueno, empecemos, ¿no? Grados y polinomios especiales. Primero, la idea es entender cuál es el concepto de polinomio. ¿Ya? Entonces, eh, el polinomio empieza a partir de una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Expresión algebraica es todo lo que estudiamos en álgebra, es todo aquello donde existen variables, ¿ya? Como ustedes están viendo acá, dice una expresión algebraica es aquella en la que se relacionan variables con constantes y cifras, todas ellas ligadas por un número finito de operaciones de suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz. Bien, pero en resumen, una expresión algebraica es una operación matemática donde existen variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, en la letra A estamos viendo x al cuadrado más 2 veces x por y. O si no, la raíz cuadrada de 2x más y cuadrado por x al cubo. ¿Ya? Y a esto de acá se le llama expresión algebraica. Todavía no estamos hablando de polinomio. Estamos hablando primero de la parte más esencial y primordial del álgebra. Entonces, una expresión algebraica es justamente eso, es la parte básica del curso. ¿De acuerdo? A partir de estos arreglos algebraicos, obtendremos digamos, en los problemas, eh, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? En expresión verbal, lo que dice el doble de un número aumentado en 5 y que lo vamos a traducir en álgebra como 2x más 5. El x es el número que no conocemos, ¿de acuerdo? Dice el doble de un número, 2x, aumentado en 5. ¿Ya? Esa es la conversión. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que las matemáticas es como un idioma, entonces hay que traducir el lenguaje que nosotros utilizamos, el español, traducirlo a un lenguaje matemático. La suma de tres números consecutivos. ¿Cuál es el concepto de un número consecutivo? Son aquellos que van aumentando de uno en uno, ¿verdad? A menos que nos den otra disposición. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? El primer número sería x porque no lo conocemos, y como tiene que ser la suma de tres números consecutivos, el siguiente será x más 1 y el siguiente será x más 2. El quíntuplo de un número, coma, disminuido en su mitad. ¿Ven? Acá la expresión algebraica sería 5s, el quíntuplo de un número, 5x, menos o disminuido en su mitad, x medios. ¿Ya? Por si acaso, en álgebra, especialmente en matemáticas en general, en álgebra, es muy importante que sepamos utilizar correctamente el lenguaje. Entonces, una coma nos va a cambiar el problema si es que no lo colocamos o si lo colocamos en un lugar que no sea el apropiado. ¿Ya? Veamos el último, el perímetro de un triángulo equilátero del lado X. ¿No? El perímetro, ya creo que ya todos ustedes lo saben, se representa por 2p, ¿no es cierto? Y obviamente la suma de un triángulo significa sumar tres veces la variable x, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo clasificamos a las expresiones algebraicas? ¿Qué cosa es una expresión algebraica? Fíjese acá en el cuadro, dice, las expresiones algebraicas se van a subdividir en racionales e irracionales. Acordémonos que los números empiezan con los números naturales, se amplían a números enteros y después siguen los números racionales. ¿Ya? Un número racional es todo aquel que contiene, además de los números enteros, contiene fracciones o decimales que provienen de una fracción. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Y qué cosa es una expresión algebraica irracional? Cuando, como ven aquí en el ejemplo, ¿no? Existen raíces, ¿no? Que afectan a las variables o, en fin, o a los exponentes en forma fraccionaria, en forma de fracción. ¿Ya? Pero veamos acá, primero, racionales.
Las expresiones algebraicas racionales a su vez se van a subdividir en enteras y en fraccionarias. Pero cuando hablamos de enteras y de fraccionarias, se refiere básicamente a los números, ¿no es cierto? Los números que acompañan. Los números pueden estar en forma de exponente, ¿ya? O en forma de coeficiente, ¿ya? Si el número está en forma de exponente y no es un número entero, ¿de acuerdo? Si es un número, una fracción, entonces pasaría al otro campo de los irracionales, ¿ya? Entonces, acá, veamos otra vez, expresiones algebraicas racionales enteras, cuando los exponentes de las variables son enteros y además positivos, ¿ya? Repito, los exponentes de una expresión algebraica se va a clasificar como racional entera cuando las variables son enteros y positivos. Esto acuérdense bien porque lo vamos a volver a ver un poco más adelante cuando veamos polinomios. Y también se subdivide en fraccionarias, cuando por lo menos uno de los exponentes de las variables es un número entero negativo. Fíjese bien acá en este ejemplo. ¿Dónde está el exponente negativo? Bueno, en este primer término donde dice 1 entre x, ¿ya? Para que se haya formado este 1 entre x, es porque proviene de una expresión más simple como x elevado a la menos 1. Todo número o toda variable elevado a un exponente negativo hace que el número se invierta. Entonces, si yo tengo x cuyo denominador es 1, si está elevado a la menos 1 se va a invertir la x, es decir, pasaría a ser 1 entre x. ¿De acuerdo? Bien, ahora, las expresiones algebraicas irracionales, como lo dijimos hace un momento, es donde existen radicales, ¿no? Tal cual como se ve aquí en el ejemplo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con calma. Bien, ahora, ¿qué cosa es un término algebraico? ¿Ya? En este primer cuadro estamos viendo lo que es un término algebraico, ¿no? Es la mínima expresión algebraica cuyos elementos se encuentran relacionados por las diferentes operaciones excepto la adición y sustracción. ¿Ya? Este término algebraico es el que más adelante vamos a ver que va a dar origen al monomio, ¿ya? Pero le llamamos término algebraico porque los exponentes pueden ser positivos, negativos, fracciones. En forma general es un término algebraico, no es un monomio todavía. Después lo vamos a definir, ¿ya? Entonces, para que exista un término algebraico, tiene que haber un coeficiente, tal como se ve aquí en el ejemplo. El coeficiente en este caso es menos 7, pero podría ser 7, podría ser un medio, podría ser 5, podría ser 20, podría ser 50, podría ser cualquier número que esté en forma de coeficiente. ¿De acuerdo? Y viene la parte literal. ¿Ya? En la parte literal, ¿no? Justamente como su nombre lo dice, van a estar las variables, en este caso x y cada uno de ellos con sus respectivos exponentes, x a la quinta multiplicado por y al cuadrado. ¿Ya? Todo este conjunto, es decir, incluido el coeficiente con toda esta parte literal, se le llama término algebraico. Como ustedes ven, acá no hay sumas ni restas. Este signo menos no es una resta, es el signo del coeficiente 7. ¿De acuerdo? Bien. Al otro lado vemos lo que se refiere a términos semejantes, ¿no? Dice, dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal. ¿Ya? Entonces, es fácil verlo aquí en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice menos 2x a la cuarta y al cubo. Otro término algebraico, un tercio x a la cuarta y al cubo. Otro término algebraico, raíz de 5, raíz cuadrada de 5 por x a la cuarta y al cubo. Entonces, ¿qué cosa se repite? Se repite la parte literal, ¿no es cierto? X a la cuarta y al cubo en los tres casos. Cuando ocurre esto, decimos que son términos semejantes, no son iguales, porque los coeficientes varían, pero si la parte literal es igual, entonces estamos frente a términos semejantes, ¿de acuerdo?
Fíjese en el siguiente, también ocurre lo mismo, ¿no? 3 medios, x cuadrado, z cuadrado. El siguiente término es menos raíz de 5, otra vez, x cuadrado, z cuadrado. Y finalmente x cuadrado, z cuadrado, ¿no? Eh, También, ¿no? Son términos semejantes. ¿Por qué? Porque la parte literal en los tres casos es la misma, ¿de acuerdo? Pero fíjense en el último. Miren que acá aparece menos 3 por x a la cuarta y. X a la cuarta y. El siguiente término es más 5 x por y a la cuarta, ¿no? El último término es menos un medio x a la cuarta y. Si ustedes se fijan, el primero y el último, solamente el primero y el último son semejantes, pero el del medio no. El exponente 4 le pertenece a la x, no a la y en el término del medio está al revés. Por lo tanto, estos términos entre los tres juntos no son términos semejantes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, ¿qué cosa es un polinomio? Primero, un polinomio es una suma o resta de monomios. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es un monomio? Un monomio, como lo hemos visto en el caso anterior, ¿no? Es un término algebraico. Es un solo término algebraico. Solo que para que se llame monomio, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Vamos a verlo acá atrás, ¿ya? O regresamos otra vez. Este término algebraico tiene en la parte literal las variables que están elevados a exponentes enteros y positivos. En este caso particular, este término algebraico que figura aquí, ¿de acuerdo? Viene a ser un monomio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cumple con la condición de que los exponentes son números enteros y positivos. ¿Quedó claro? Ya. Ahora, si hubiera una suma o resta de dos términos algebraicos llamados monomios, entonces se va a llamar binomio, ¿ya? Sigue siendo un polinomio, pero que recibe el nombre de binomio, ¿de acuerdo? Fíjese en el otro cuadro que todavía no lo vamos a ver, pero fíjese en la parte de arriba donde dice calcula acá dice bn, ¿no? Bn significa valor numérico, pero lo que quiero es que vean este polinomio. Miren, este polinomio que estoy señalando con el cursor dice 2x al cubo menos 4x cuadrado. Hasta ahí nada más. 2x al cubo menos 4x cuadrado. 2x al cubo es un monomio. 4x cuadrado es otro monomio. Pero como se están restando, pasa a ser un polinomio al cual le vamos a llamar binomio porque tiene dos términos, dos monomios. Entonces, la suma o la resta de dos monomios se llama binomio, pero sigue siendo polinomio. ¿De acuerdo? Si tuviera tres términos, no aparece acá, pero si tuviera tres términos, se llamaría trinomio. Pero ojo, tres términos no significa tres variables, significa tres sumas o restas o una combinación de ellas. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice notación polinómica. Por si acaso, la notación polinómica es el nombre que se le da a un polinomio, ¿ya? Otra vez, fíjese en el siguiente cuadro, donde estoy señalando con el cursor. Dice P y entre paréntesis X. Se lee P de X, ¿de acuerdo? P de X es el nombre de este binomio, de 2x al cubo menos 4x cuadrado. Es su nombre, pero me indica muchas cosas. Me indica, por ejemplo, dentro de una de ellas, es de que la variable de este polinomio es x, ¿de acuerdo? Si hubieran otras variables y aquí el nombre me dice solamente p de x, significa que la única variable sería x. Regresemos al primer cuadro, donde dice notación polinómica. ¿Ven? Ahí dice p de x, polinomio de una sola variable x. ¿Por qué? Porque el nombre lo dice. El nombre me está indicando que solamente hay una variable. Si dijera, como en el siguiente caso, p de xy, así como dice en el segundo caso, significa que el polinomio se llama p, pero tiene dos variables, x y y. Y en el último caso lo mismo, ¿no? P tiene tres variables, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? X, y y z. No significa que sea un trinomio, no lo sabemos,
Cuando lo desarrollen, podremos saber si es que es un monomio, un binomio, un trinomio o simplemente un polinomio de más términos. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos al segundo cuadro, donde dice valor numérico de un polinomio. ¿Qué es lo que se hace cuando nos dan en este caso un binomio? ¿No? En el ejemplo dice eso, para poder resolverlo. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Miren acá, dice calcula Bn, ya dije hace un ratito, Bn significa valor numérico del polinomio x, ¿no? Que es igual a 2x al cubo menos 4x cuadrado, cuando x vale 2, para un x igual a 2. ¿Ya? Lo único que se tiene que hacer, así demasiado simple, es reemplazar la variable x por el número 2. Fíjense acá en la solución, ¿ven? P de 2 va a ser igual a 2 por 2 elevado al cubo, porque así dice la fórmula, miren aquí arriba, 2x al cubo, entonces pondremos 2 por 2 al cubo menos 4 por 2 al cuadrado, tal y cual como indica el polinomio. Se resuelve, ¿no es cierto? Y esa resta da la casualidad que da 0, ¿por qué? Porque 2 por 8 me da 16, 4 por 4 me da 16, y 16 menos 16 me da 0. ¿Ya? Es un caso que no tiene nada que ver en general, no puede dar cualquier resultado. ¿Ya? Bien, grados de un polinomio. A ver, otra vez, regresando al anterior. En este ejemplo que pusimos, el grado se refiere al exponente de la variable. Por ejemplo acá, del primer término, donde dice 2x al cubo, su grado es 3 porque el exponente de x es 3. O el siguiente término dice 4x cuadrado, su grado es 2, ¿por qué? Porque el exponente es 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos. Ya, el grado de un polinomio, que ya sabemos que se refiere a los exponentes de las variables, se va a subdividir en dos: grado absoluto y grado relativo. Bueno, vamos a empezar aquí mejor por el grado relativo primero. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Respecto de una variable está dado por el mayor exponente de dicha variable en el polinomio. El grado relativo es aquel grado que se refiere a una variable. Entonces, cuando yo hablo de grado relativo, debo referirme a una de las variables, si es que hay más. Entonces diré, calcular el grado relativo de x. ¿De acuerdo? Calcular el grado relativo de y. No puedo decir solamente calcular el grado relativo, porque la pregunta es, bueno, ¿grado relativo de quién? ¿O de x o de y? Me refiero a esas dos letras porque aquí en el ejemplo lo dice, ¿no? Fíjese acá abajo ahora, en el ejemplo 1 dice, sea el polinomio p de xy, ahí el nombre me está indicando que hay dos variables, igual a 4x a la quinta, y al cubo, menos 7x al cuadrado, no se nota muy bien, y a la sexta. ¿De acuerdo? Entonces, si me preguntan cuál es el grado relativo de x en este polinomio, solamente nos fijamos en la variable x y escogemos al mayor exponente. Entonces, si se dan cuenta, en el primer monomio dice 4x a la quinta y en el otro monomio dice menos 7x cuadrado. Por lo tanto, el mayor es 5. El grado relativo de x es 5. ¿Y cómo se hace con el grado relativo de y? Igualito, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, en el segundo monomio, y está elevado a la sexta. El grado relativo de y será igual a 6. ¿De acuerdo? Bien, no hay que sumar nada en este caso. Ahora, veamos en el otro cuadro. ¿A qué cosa se le llama grado absoluto? Ya, miren. El grado absoluto es el mayor grado que tiene un monomio, pero en este caso sí se suman los exponentes, pero solamente del monomio. ¿De acuerdo? A ver, regresemos al caso anterior. ¿Ya? Acá, miren otra vez aquí. Acá tengo un monomio. Entonces, este monomio tiene como exponente 3. Por lo tanto, el grado de este monomio es 3. ¿De acuerdo? En el otro monomio, el único exponente es 2. Por lo tanto, el grado de este monomio es 2. Cada uno de ellos estamos hallando el grado absoluto de cada monomio.
el grado absoluto de este monomio es 3, el grado absoluto del otro monomio es 2. Pero el grado absoluto de todo el polinomio es el mayor. Por lo tanto, el grado absoluto de P va a ser igual al mayor, que viene a ser 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces regresamos. Miren, acá en el ejemplo 1 dice, sea el polinomio P de xy igual a 6x cuadrado y a la sexta más 2x al cubo, me parece, y a la cuarta, y menos 6x a la sexta por y al cuadrado. Lo que tenemos que hacer para hallar el grado absoluto es sumar los grados, los exponentes de cada monomio, solamente de cada monomio, no entre sí. Y una vez que he sumado los exponentes de cada monomio, escojo al mayor de ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer caso, fíjense la rayita, dice x al cuadrado y a la sexta, y acá dice grado 2 más 6, 8. Eso significa que para este primer monomio, su grado absoluto es 8. Veamos el del medio. Acá fíjense en la rayita, dice 3 más 4, 7. El grado absoluto del monomio del medio es 7. Y por último, el último dice, fíjese, igual la rayita en el cuadro dice 8 más 2, 10, ¿no? X a la octava por y al cuadrado, 8 más 2, 10. ¿Cuál escogemos? El mayor, o sea, 10. No sumamos entre sí, solamente escogemos al mayor de los grados absolutos de cada monomio. ¿De acuerdo? Entonces, el grado absoluto de P viene a ser 10. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos a ver ahora lo que vimos hace un ratito de grado relativo con respecto a una variable. ¿Ya? Entonces, miren, si yo tengo, vamos a ponerlo todo de una vez. Ya, entonces, ya, acá. Vamos a retroceder, creo que aquí hay un error. O si no, vamos a salir de acá, ¿ya? Listo. Vamos a regresar acá. Más práctico. Ya está. Este es el que estábamos viendo en la ampliación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el polinomio x, y, z. ¿Qué significa? Que hay tres variables. ¿Por qué? Porque este nombre lo dice, ¿no? El nombre, o sea, el nombre P, la notación polinómica, me está diciendo que existen tres variables. Y ese polinomio es un binomio. ¿Por qué? Porque hay dos términos algebraicos, hay dos monomios. ¿Ven? El primer monomio es 81 x al cubo y a la quinta z a la sexta. Y el segundo monomio es 20 por x a la cuarta y por z a la octava. ¿Ya? Si me piden hallar el grado relativo de x, no debo sumar nada. Lo único que tengo que hacer es mirar a las dos x y decir cuál de las dos es mayor o cuál tiene el mayor exponente. En este caso, x a la cuarta. El grado relativo de x es 4. El grado relativo de y, lo mismo, ¿no es cierto? Acá, en esta y que está solita, tiene exponente 1. Por lo tanto, el otro es el mayor, y a la quinta. Grado relativo de y, 5. Y grado relativo de z, igual, ¿no es cierto? En z, igual vemos que el mayor es 8. ¿Ya? A ver, este otro ejemplo. Ahora, nos piden el grado absoluto de un polinomio. ¿Ya? El grado absoluto de un polinomio, como les dije, hay que hallar primero el grado absoluto de cada monomio y después escoger al mayor para saber cuál es el grado absoluto de todo el polinomio. Miren acá, el primer término dice x a la séptima y al cubo, la suma es 10. El del medio, x a la cuarta y a la cuarta, la suma es 8. El último, x nada más por y al cuadrado. Ya sabemos de que x tiene exponente 1, 1 más 2, 3. El mayor es 10. El grado absoluto de todo este polinomio es 10. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ir viendo aquí algunos ejercicios, ¿ya? Dice, si se sabe que el grado relativo a x es 5, calcula el valor de m y también calcula el grado absoluto del polinomio. Y nos plantean este polinomio que está acá. ¿Ya? Vamos a verlo un poquito más grande. Ahí está. ¿Ya? Fíjense acá, miren. Dice, primero hay que hallar el valor de m
y nos dan un dato. ¿Cuál es el dato? Que el grado relativo a x es 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, no puede ser el primero, ¿verdad? Porque aquí en el primer monomio, x ya tiene como grado 4, pero me está diciendo que es 5, entonces lo descartamos. En el del medio dice m más 2, ¿de acuerdo? M más 2. Se supone que el exponente debería ser 5. Bueno, este podría ser. Y el último dice m menos 1. Pero hemos dicho que el grado relativo es el mayor. Por lo tanto, m más 2 es mayor que m menos 1. Descartamos m menos 1. ¿Qué cosa nos queda? Nos queda m más 2. Entonces decimos m más 2 es igual a 5. ¿Cuánto debe valer m para ser igual a 5? 3, ¿no es cierto? Entonces m vale 3. ¿Ya? Empezamos por ahí. M vale 3. Ahora me piden el grado absoluto. ¿Ya? A ver, traten de hacerlo ustedes, yo lo voy a hacer mentalmente, ¿no? Aquí el primer monomio va a tener un grado absoluto de 6, ¿verdad? 4 más 2, 6. El del medio, sabemos de que m vale 3. 3 más 2, 5. 5 más 4, 9. El primero vale 6, el segundo vale 9. Y el último es 3 menos 1, 2. 2 más 2, 4. No llega. Entonces el grado absoluto total, ¿cuál será? El grado absoluto de Q viene a ser 9. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver acá. Voy a sacar esto. Ahí está. ¿Ven? M vale 3 y G, el grado absoluto de Q, viene a ser 9. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente. Lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo crecer un poquito más. Ya, acá. Dice, si se sabe que el grado absoluto del polinomio es 9, ya me están dando el grado absoluto. ¿Ven? Me dicen que el grado absoluto es 9. Hallar n cuadrado más 1. A ver, lo mismo, ¿no? Si ya me están dando el dato que el grado absoluto es 9, y acá en el primer monomio estos exponentes suman 6, 4 más 2, 6, no es pues, ¿no? El del medio, 3 más 4, 7, tampoco es. Quiere decir que el último es el que tiene el grado mayor, y ese grado mayor debe ser igual a 9. Otra vez, yo lo hago mentalmente, ustedes hagan. Miren acá. Dice 2n más 1 y más 2. 2n más 1 más 2 sería 2n más 3. Eso tiene que ser igual a 9. Entonces, si el 3 que está sumando aquí se lo paso al 9 restando, me va a quedar 6. 2n igual a 6. Por lo tanto, n vale 3, ¿no es cierto? Pero no me piden n, me dicen hallar n cuadrado más 1. Entonces reemplazamos acá 3 y tendremos 3 al cuadrado 9 más 1, 10, ¿verdad? 10. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí está. N cuadrado más 1 igual a 10. ¿De acuerdo? Bien. Listo. El último ejemplo de esta parte. Dice, si se sabe que el grado del polinomio es 31, hallar el grado relativo de x más el grado relativo de y. Ya, acá hay que aclarar algo, miren. Cuando solamente me dicen que el grado del polinomio es 31, se refiere al grado absoluto. ¿Ya? Repito, cuando solamente mencionan el grado del polinomio, está referido al grado absoluto. Es decir, que para el polinomio p, que figura aquí en este ejercicio, el grado absoluto es 31. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar aquí cuál de los tres monomios que hay acá corresponde al grado absoluto. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Mira acá. Mira acá. En el primer monomio hay que sumar. ¿Ya? Hay que sumar los exponentes. ¿Cuánto me da? A más 5 más A menos 1. A más A, 2A. 5 menos 1, 4. Quiere decir que el grado absoluto de este primer monomio es 2A más 4. Vaya tomando nota. En el del medio, ahí es muy simple, ¿no? Ahí, por observación vemos que el grado absoluto es 2A más 5. Acuérdense, el anterior era 2A más 4. Ahora es 2A más 5. ¿Cuál es mayor? El del medio, ¿verdad? Ya, entonces, el primero lo descartamos. Ya, y el último dice A más 2. 2A más 2. Pero el anterior era 2A más 5. ¿Cuál es mayor? Sigue siendo el del medio. Eso significa que el término del medio es el que contiene
el grado absoluto del polinomio. 2a más 5 es igual a 31. ¿De acuerdo? Otra vez, háganlo ustedes. ¿Cuánto sale? El 5 pasa a restar, sería 26. El 2 pasa a dividir, me quedaría entonces 26 entre 2, 13. Eso significa de que a vale 13. ¿De acuerdo? Bien, entonces hagan ustedes, ya tienen el valor de a, reemplacen y con eso van a hallar el grado relativo de x más el grado relativo de y. ¿Sí? A ver, vamos a ver ya. Entonces, ¿qué cosa nos da? El grado relativo de x es 26. Es lógico, acá al medio, si a vale 13, 2 por 13 me da 26. ¿Ven? Es el mayor. Y dice que y, el grado relativo de y es 15. ¿Ya? A ver, vamos a ver. El último. Si a vale 13, 13 más 2 es 15. No puede ser el del medio porque solamente 5. No puede ser el primero porque 13 menos 1 es 12. Por lo tanto, el de acá viene a ser el grado relativo de y. 15. 26 más 15 me da 41. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Y de ahí vamos a ver polinomios especiales que ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, hasta aquí esta primera parte de la teoría de polinomios. ¿Ya? Espero que lo hayan entendido. Practiquen y en la clase vamos a revisar parte de la teoría para salir de las dudas y también vamos a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Ok, chicos.